Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, queremos darles la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias y de webinars y simposios que la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha inicia el día de hoy. Bienvenidos todos. Recordarles, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes tenga para su conexión. Trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor, presione el botón rojo con la palabra reconectar. Sus consultas o preguntas a través del chat, si está conectado desde una computadora, este se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas. Con mucho gusto presentamos al moderador de esta noche, es el doctor Bolívar Sáenz. El doctor Sáenz, médico graduado en la Universidad Católica del Ecuador, primera promoción de medicina, especializado en cardiología en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Tiene un masterado en insuficiencia cardíaca en la Universidad Federal Fluminense, médico tratante del Hospital Militar en el Servicio de Cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca. Es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha. Doctor Sáenz, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la asistencia de ustedes a este evento, el primer evento de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Estamos felices que nos acompañen en las actividades que estamos por traerles, como siempre, importantes, tratando de ver cuáles son las necesidades, tanto desde el punto de vista clínico, de los especialistas, médicos generales, etc. Hemos preparado un tema interesante para la sociedad, de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología para todos ustedes, y esto va a abarcar, a propósito del Día Mundial de las Valvulopatías, algo que tiene que ver con la estenosis aórtica y cómo tratarla y qué hacer al respecto. Entonces, voy a presentar a nuestros participantes en orden de presentación de los temas y vamos a empezar entonces con la primera conferencista, que es la doctora Alejandra García, médico por Universidad de la Central del Ecuador, especialista en cardiología por el Instituto Dante Passanesi de Cardiología del Brasil, subespecialista en valvulopatías por el Instituto Dante Passanesi de Cardiología, máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad Meléndez Pelayo, la Sociedad Española de Cardiología, máster en cuidado crítico cardiovascular. Actualmente es médico tratante del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo, docente tiempo parcial en cardiología de la Universidad Central del Ecuador, posgrado en medicina interna de la Universidad de las Américas en pregrado. Seguidamente tendremos al doctor Carlos López, médico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en medicina familiar por la misma universidad, especialista en cardiología por la Universidad Autónoma de México, curso de posgrado de alta especialidad en medicina de cardiología intervencionista por la Universidad Autónoma de México. Seguidamente tendremos al doctor Marco Salazar, él es médico cirujano, hablando de la parte quirúrgica de la Universidad Central del Ecuador, con una subespecialidad en cirugía cardiovascular en adultos de la Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid, España, especialidad de cirugía cardíaca pediátrica en Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España. Y para cerrar, y no menos importante, tendremos la oportunidad de tener al doctor Paul Correa. Él es médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en geriatría y gerontología por la Universidad Católica del Ecuador, tiene alta especialidad en cardiología y geriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional Ignacio Chávez. Médico tratante del Servicio de Geriatría del Hospital General del IESUR, médico tratante de cardiología y geriatría del Hospital Especializado San Juan de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos varios temas importantes, los cuales vamos a tratar desde la parte clínica, la parte quirúrgica, la parte del adulto mayor,
Y entonces voy a invitarle ahora sí a llamarle a la doctora Alejandra García, que abordará primero con el tema estenosis aórtica degenerativa, cambiando paradigmas. Doctora García, la conferencia es suya y gracias por la asistencia. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Es un honor compartir con ustedes este tema tan apasionante que tenemos actualmente. O sea, es un tema bastante importante. No sé si me confirman la presentación, ¿la están viendo? Sí, estamos viendo tu pantalla, Alejandro. Sí, Perfecto. sí se ve. Permítame solo un segundo. Podemos colocar modo presentación. Gracias. Perfecto. Bueno, a propósito del día sobre la concientización de las enfermedades valvulares, vamos a hablar sobre la estenosis aórtica degenerativa y por qué hemos puesto el tema cambiando paradigmas, lo vamos a desarrollar en estos minutos. Pues bueno, el 22 de febrero realmente es el día de la concientización de valvulopatías a nivel de Estados Unidos y a nivel europeo lo hacen en la semana del 13 hasta el 20 de septiembre. ¿Y por qué es esto? Porque en las próximas 2 décadas, 20 millones de adultos se calcula que mayores de 65 años padecerán una enfermedad valvular. Lamentablemente, las valvulopatías en la mayoría de su evolución son dolencias cardiovasculares desconocidas. Incluso hay revisiones de encuestas que se hacen a pacientes que tienen más conocimiento y miedo de adquirir cáncer, Alzheimer, cardiopatía isquémica y apenas un 4% de encuestados reportan tal vez conocer algo de enfermedades valvulares. Estas son enfermedades silenciosas hasta cuando el paciente ha llegado a estadios avanzados y eso confiere un mal pronóstico si no tienen una resolución oportuna. Entonces, de ahí esta iniciativa de concientizar a los pacientes que padezcan enfermedades valvulares que procuren una atención oportuna. En cuanto a las valvulopatías en sí, actualmente, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, tenemos que las más prevalentes son estenosis aórtica e insuficiencia mitral. Y de estas, pues la estenosis aórtica sigue siendo prevalente. La incidencia, se ve que un diagnóstico nuevo de estenosis aórtica está entre 5 en cada 1,000 personas por año y una edad inicial al diagnóstico a los 60 años. El aumento de casos se da con una fuerte asociación con la edad y esto se ha visto por el aumento de la expectativa de vida. Como ustedes ven en la gráfica, tenemos aquí a los pacientes en diferentes grupos etarios representados y la estenosis aórtica puede manifestarse en edades tempranas de la vida cuando los pacientes padecen de una válvula aórtica bicúspide, es decir, una cardiopatía congénita o cuando tuvieron fiebre reumática. Se ve que tienen en los estadios iniciales o en la juventud y a una estenosis aórtica. No en tanto, a medida que aumenta la edad, la estenosis aórtica degenerativa comienza a hacer su aparición. Y miren, llega en el 1.3% entre 60 a 69 años, 3.9% entre 70 a 79 años y puede llegar hasta casi el 10% entre 80 a 89 años de edad. Entonces, es una enfermedad prevalente. Miren, ya en personas octogenarias tiene mucho más incidencia. Y pues su patogénesis está en relación también con algo similar al proceso aterosclerótico que ocurre a nivel de las arterias coronarias, en las que están implicados mecanismos de inflamación, depósito lipídico, depósito óseo, calcificación, produciendo pues la calcificación aórtica, obviamente posteriormente estenosis. Y pues se ha visto que la progresión también está en relación con edad, con sexo, con incremento, perfil lipídico alterado,
con hipertensión, con síndrome metabólico, diabetes y tabaco, es decir, factores de riesgo cardiovascular que ya todos conocemos. Sin embargo, a pesar de que están implicados estos mecanismos, no se ha demostrado efectividad clínica en enlentecer la progresión de esta enfermedad, por ejemplo, con el uso de estatinas, que en cambio en proceso aterosclerótico coronario, pues sí se ha visto efectividad. El área valvular aórtica normalmente mide de 3 a 4 centímetros cuadrados y obviamente cuando empieza a estenosarse o estrecharse la válvula, la repercusión hemodinámica, es decir, la sobrecarga que ocasiona a nivel ventricular, va a darse sobre todo cuando ésta llega a ser menor de 1 centímetro cuadrado. Pero, ¿qué pasa aquí si tenemos un paciente con estenosis aórtica de 20 años, uno de 40 y uno de 70? Nuestra valoración, nuestro pronóstico va a ser similar. Pues bueno, cuando el paciente comienza sintomático con la triada típica clásica, angina, síncope, disnea o equivalente de falla cardíaca, sabemos que el pronóstico es ominoso, la expectativa de vida se reduce ostensiblemente, sobre todo si el paciente ya tiene falla cardíaca, 50% tienen riesgo de morir en 2 años, pero la duda queda en cuanto a edad. Es lo mismo tratar a un paciente adulto mayor 70 años versus uno de 20 o uno de 40, pues empiezan aquí las disyuntivas en cuanto a escoger el tratamiento, porque como toda enfermedad valvular severa, al ser un problema mecánico, la indicación va a ser cambio de esa válvula, sea vía percutánea o quirúrgica. Y pues la cirugía convencional que ha sido desarrollada desde hace varios años, pues era la indicación habitual de pacientes con estenosis aórtica severa. Y pues comenzamos en una era de revolución con la TAVI, con el tratamiento, el implante transcatéter de válvula aórtica, desde el 2002, cuando el profesor Alain Trivier describió el método en un paciente ya inoperable, ya prácticamente moribundo, en la que se vio efectividad del procedimiento y comenzó ahí ya el desarrollo de este procedimiento percutáneo que ha revolucionado mucho el tratamiento de enfermedades valvulares, tanto es así que ahora se ha extendido a tratamiento de válvula mitral y tricúspide. Sin embargo, como les mencionaba previamente, cuando nosotros valoramos a un paciente para escoger sea el tratamiento quirúrgico versus el percutáneo, sobre todo en adultos mayores, vamos a ver la fragilidad, su expectativa de vida, las comorbilidades, el riesgo-beneficio del tratamiento evaluando los 2 puntos previos y también la costo-efectividad. Cabe resaltar que TAVI en varias revisiones hechas en Estados Unidos en cuanto a calidad de vida y costo-efectividad es un tratamiento costo-efectivo porque obviamente el tratamiento per se puede llegar a ser algo costoso dependiendo de la evolución del paciente, de complicaciones, etcétera, podría convertirse en algo más costoso que cirugía convencional, no en tanto a un mediano y largo plazo es un tratamiento costo-efectivo. Costo efectivo cuando hacemos esto, valoración a través de un equipo cardiológico, el Heart Team. Este equipo cardiológico también ha resaltado desde la era TAVI, en la que se ha considerado importante una valoración multidisciplinar. El equipo debe estar conformado por un cardiólogo, idealmente que sea un especialista en valvulopatías, un médico intervencionista, un cirujano cardíaco, un médico de imagen, especialista en eco, en tomografía en resonancia. También es importante un anestesiólogo, sobre todo si es que es un anestesiólogo con subespecialidad en corazón. Y también cabe resaltar aquí al médico internista y al médico geriatra. Y obviamente, si es que tenemos pacientes complejos con otras comorbilidades que ameriten, pues parte del equipo debería ser, dependiendo de la comorbilidad, neumólogo, neurólogo, nefrólogo. La idea de esto es sopesar el riesgo-beneficio y en quienes viene sobre todo este tipo de valoraciones en pacientes adultos mayores.
porque como les decía, probablemente la decisión de intervención va a ser mucho más fácil en un paciente de 20 años o un paciente joven, no en tanto en adultos mayores la decisión a veces es bastante difícil, dado que vienen con una carga de comorbilidad alta, vienen con una carga de fragilidad importante. Tanto es así que la guía europea de valvulopatías del 2021 pues hace énfasis, miren, en una red multidisciplinar en la que haya un centro de enfermedades valvulares idealmente, donde se haga una valoración clínica y de imagen previa al diagnóstico, y una vez hecho el diagnóstico, evaluación por su Harting para decidir la mejor intervención para ese paciente. Y pues tenemos aquí un paciente adulto mayor. Una vez que nosotros hacemos valoración primero clínica, ayudada de exámenes de gabinete, esto es electrocardiograma, laboratorio, imagen, que nos ayude a determinar primero diagnóstico, segundo pronóstico, obviamente definir el tipo de estenosis aórtica que el paciente tiene. Obviamente también los exámenes, si estamos evaluando intervención, evaluar las vías de intervención factibles para este paciente. Y algo fundamental que el doctor Correa denotará con más detalle en la siguiente charla, pues fragilidad. Porque no es lo mismo que yo evalúe un adulto mayor, digamos dos de la misma edad, de 80 años, por ejemplo, que sea muy activo, que sea una persona no dependiente de terceros, independiente de sus actividades de la vida diaria, versus un adulto mayor de la misma edad, dependiente de terceros, que tiene movilidad limitada, es decir, una alta carga de fragilidad. En los dos pacientes con estenosis aórtica severa, en estos ejemplos que les he traído, pues estaría indicada la intervención, pero el grado de fragilidad nos va a orientar mucho hasta qué punto nosotros ofrecemos algo intervencionista al paciente, sea cirugía o sea tratamiento percutáneo versus tratamiento médico. Otra cosa importante que nosotros evaluamos en un paciente ya con estenosis aórtica es el STS, que bueno, es un score validado actualmente, se usa y tanto es preconizado por guías europeas y americanas para evaluar el riesgo en sí por el procedimiento. Aparte, como ustedes pueden ver aquí, el grado de fragilidad. Y también se evalúa las comorbilidades, y impedimentos al procedimiento en sí. Por ejemplo, pacientes que han recibido radioterapia por un cáncer de mama, por ejemplo, tienen un tórax hostil. Entonces, tienen mucho riesgo de complicaciones si se hace un procedimiento quirúrgico convencional. Muy probablemente son mejores candidatos para TAVI. Pacientes que hayan recibido, por ejemplo, una revascularización miocárdica con puentes cruzados que a veces se dan de arterias mamarias, también tienen contraindicación para procedimiento convencional quirúrgico debido a que al riesgo de ruptura o problema con los puentes en el momento que se abra tórax. Entonces, todas esas cosas son importantes a valorar en pacientes que tengan estenosis aórtica y que sean candidatos para intervención. Una vez que hemos hecho esta valoración a través de scores, de grado de fragilidad y de, valoración multidisciplinar, pues tendremos nuestro paciente adulto mayor que tenga un riesgo bajo, moderado o alto. También cabe denotar que la intervención por implante transcatéter, es decir, el TAVI, fue preconizado inicialmente para pacientes de alto riesgo o inoperables. Sin embargo, a lo largo del 2002 hasta la fecha actual, tenemos varios estudios que el doctor López también indicará, que han denotado que TAVI no es inferior a cirugía y en algunos casos también ha sido superior en pacientes inclusive ya de bajo riesgo, es no inferior comparado con cirugía convencional. Entonces son pacientes que pueden también ser intervenidos y es ahí que ya se ha ido
actualizando a través de la evidencia a lo largo de estos años el implante transcatéter, que ahora ya puede ser ofrecido para pacientes desde alto riesgo, moderado riesgo, incluso hasta bajo riesgo. Aquí el quid del asunto es que el Heart Team haga una valoración minuciosa del perfil específico del paciente y obviamente decidir la mejor intervención para el paciente. Pero también las guías nos orientan para decidir en este tema si es que el paciente iría a cirugía convencional, se quedaría en tratamiento médico o sería un buen candidato para TAVI. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Que la intervención convencional, la cirugía de reemplazo valvular aórtico, está recomendando en pacientes jóvenes que tengan bajo riesgo y sobre todo menores de 75 años, es lo que nos dice la guía europea. TAVI es recomendado en pacientes mayores de 75 años o aquellos que menores sean pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Y también no olvidando las características anatómicas individuales del paciente, porque puede ser que sea un paciente joven, pero que tiene contraindicaciones por procedimiento. En cambio, las guías americanas, que son del 2020, extienden la edad de 65 a 80 años sin contraindicaciones anatómicas para realizar TAVI. Sin embargo, también depende de la decisión del Heart Team realizar cirugía de reemplazo valvular aórtico. La TAVI, como vuelvo a resaltar, ahora es parte ya de la decisión terapéutica con indicación 1 para el tratamiento de la estenosis aórtica severa sintomática en pacientes adultos mayores. Otra cosa importante a resaltar es que si el paciente se queda en tratamiento médico, sabemos por el estudio Partner que el tratamiento médico obviamente es inferior al tratamiento intervencionista. Sin embargo, si tenemos pacientes muy frágiles cuya expectativa de vida sea menor de 1 año o cuyo grado de fragilidad sea alto y que el procedimiento no va a cambiar en nada su pronóstico, pues deben quedarse en terapia médica, obviamente recibiendo los medicamentos oportunos para darle calidad de vida al paciente. Como conclusiones, les podría indicar que la edad no es un impedimento para intervenir. La clave está en evaluar el perfil del paciente y de acuerdo a eso decidir el tipo de intervención. Las decisiones multidisciplinares son claves porque estas nos ayudan a evaluar de mejor manera con diferentes puntos de vista el tratamiento del paciente y de esta manera a darle una expectativa de vida adecuada, sea con el tratamiento quirúrgico o con el tratamiento intervencionista. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la doctora Alejandra, dándonos este primer panorama de cómo son nuestros pacientes adultos mayores en el programa de las válvulas aórticas. Y bueno, vamos a abordar ahora la parte de intervención. Voy a invitar al doctor López con el tema ¿cuándo está indicado el tratamiento percutáneo? Adelante, doctor Carlos López. Hola, buenas noches. Igual me sumo al agradecimiento y a la felicitación por este tema que es muy contemporáneo. A propósito del Día de Concientización en las Valvulopatías. Bueno, a la doctora Alejandra García nos ha dado una muy buena charla y un abordaje completo del paciente desde que llega a la consulta hasta que decidimos intervenirle. Ahora nosotros vamos a ver una de las opciones en el tratamiento, que es la vía percutánea. Sobre todo centrados en qué paciente es el candidato ideal, porque la cirugía, como van a ver, sigue siendo un muy buen tratamiento para estos pacientes. Sobre todo 4 temas que vamos a abordar. ¿Cuál ha sido el camino que ha tenido que recorrer la TAVI hasta llegar a nuestros días? ¿Cómo se selecciona al paciente ideal para TAVI? ¿Cuáles son los retos que quedan pendientes de resolver? Y un análisis de costo-efectividad que es muy importante, especialmente en nuestros países.
El camino que tuvo que recorrer TAVI fue realmente cuesta arriba. Comenzamos hace 20 años con los pacientes más complejos, los que nadie quería intervenir de forma quirúrgica, los pacientes inoperables. Y pasaron 14 años hasta que realmente haya una autorización o hay un respaldo por los organismos médicos internacionales europeos y americanos. Miren, cuando recién se aprueba por parte de la FDA el tratamiento de los pacientes de alto riesgo. Fue después de 12 años que se aprobó en los pacientes de riesgo intermedio y recientemente, hace 2 años, es una terapia que se puede utilizar en pacientes de riesgo bajo. Esta es una gráfica mucho más clara de cuál ha sido la evolución de la TAVI en relación al riesgo quirúrgico, que fue como comenzó. Realmente fue un procedimiento destinado a pacientes inoperables, pero conforme fue demostrando mejor eficacia y más seguridad, se fue apoderando de los pacientes de riesgo intermedio. Inclusive en estos estudios demostraba menor mortalidad cuando se aseguraba un acceso femoral. Eso es muy importante y eso es algo que se hizo hincapié en las guías que nos mostró la doctora García. La importancia de hacer este procedimiento lo menos invasivo posible. Cuando nosotros abordamos la vía femoral y evitamos otros accesos como el transapical, transtorácico o subclavio, los beneficios en términos de costo y también en morbimortalidad son muy importantes. Finalmente llegamos a los pacientes de bajo riesgo, en donde también TAVI ha demostrado ser igual de eficaz que la cirugía. Uno podría pensar que la cirugía de corazón está fuera del alcance de estos pacientes, o ya no es una opción, pero es todo lo contrario. Miren este registro alemán, donde nosotros vemos que la cirugía se mantiene muy poco por debajo de los años anteriores. Y llama la atención que la expansión en el tratamiento está dada por una población que antes quedaba sin tratamiento. Y claro, eran pacientes octogenarios, nonagenarios, que muchas veces quedaban en manejo médico. Entonces, esta curva tan empinada que aumenta conforme pasan los años es no una sustitución de terapia. No es que los pacientes ya no se operan y van a TAVI, sino que ahora los que no recibían terapia de reemplazo valvular sí tienen una opción, y esa opción es la TAVI. Entonces, esta es una gráfica que quiero que por favor la tengan presente. Estamos ampliando el tratamiento en los pacientes de más alto riesgo y de mayor edad. Finalmente llegamos a los pacientes de bajo riesgo, que fue el grupo más controversial. Y este fue un estudio que nos permitió establecer seguridad y eficacia. Miren, las complicaciones, muerte, infarto cerebral y rehospitalizaciones fueron significativamente menores con TAVI comparada con cirugía convencional, sin un beneficio en mortalidad. Es decir, en mortalidad es igual que la cirugía, pero en complicaciones y en rehospitalizaciones la TAVI fue superior. Esta es la válvula que se probó en este estudio, que es una válvula balón expandible. Es una válvula que viene montada en un balón y una vez posicionada en el anillo aórtico se expande. Y los resultados, como ustedes pueden ver, son inmediatos. El paciente raras veces necesita un marcapaso y puede ser dado de alta realmente en 24 o 48 horas y no ha habido ninguna complicación. Otro estudio que demostró su eficacia en los pacientes de riesgo bajo es el estudio que probó la válvula autoexpandible, que también nos dio muy buenos resultados comparados con cirugía. Y algo que quiero recalcar es que el perfil hemodinámico de esta válvula autoexpandible, al ser un dispositivo de mayor diámetro con una válvula supraanular, es decir, queda por encima de la válvula, del plano valvular nativo del paciente, nos permite tener áreas valvulares superiores a cirugía.
y eso se ve reflejado en un gradiente medio también menor. Entonces el perfil hemodinámico de estas válvulas es muy, muy llamativo, ¿no? Y este es un estudio que se hizo a 2 años. Este es un ejemplo de una válvula autoexpandible. En este caso, se prefiere predilatar la válvula para ampliar bien el anillo y dejar una buena expansión posterior de la válvula. Ustedes ven la severa calcificación que tiene acá, y en este caso fue necesario postdilatar la válvula. Ustedes ven la lide marcapaso que está aquí, que es muy importante porque nos permite entregar el dispositivo prácticamente en paro circulatorio para evitar que la válvula se mueva durante el implante. Y pues los resultados son bastante buenos. Con los nuevos dispositivos ya las tasas de fuga paravalvular y marcapaso son realmente mucho más bajos que hace 12, 15 años. Esta es quizás la parte más importante ahora. Como les decía, el perfil de riesgo dejó de ser un determinante en el momento de escoger o no una terapia, porque vemos que tanto en riesgo alto como en riesgo bajo es una buena opción. Pero lo primero que tenemos que respondernos es qué válvula necesita nuestro paciente. Antes de decidir si TAVI o cirugía, yo siempre quiero hablar de esto porque es muy importante plantearle al paciente los pros y los contras de una válvula biológica versus una mecánica. Hay que saber que cuando uno implanta una válvula biológica, la durabilidad está alrededor de los 10 años y eso generalmente implica una segunda intervención que antes de la quirúrgica. Ahora esta segunda intervención puede ser una válvula percutánea. Si nosotros le planteamos una válvula mecánica, la siguiente opción va a ser anticoagulación de por vida y probablemente, si disfunciona esa válvula, no nos queda otra opción que reintervenir. Entonces, eso es algo que en las guías ahora se discute mucho y ha cambiado mucho. Miren este ejemplo. Partamos de las guías de valvulopatías en el 2006. Se ofrecían válvulas biológicas a los mayores de 65 años. En el 2014 cambió la indicación y ya se abrió la posibilidad a pacientes de más de 60 años. Por debajo de 60 decían, bueno, mecánica. Con la revolución y con todo lo que viene con TAVI, en el 2017, y se refuerza en las guías del 2021, se deja una ventana muy amplia entre 50 y 70 años entre los pacientes que podrían recibir una válvula biológica, pensando que estos pacientes probablemente no necesiten una reintervención quirúrgica posterior, sino una TAVI, lo que se llama valve-in-valve. Y con eso llegamos al gráfico que nos mostraba la doctora García sobre el tratamiento que debemos nosotros de escoger para nuestro paciente que hemos demostrado que tiene una estenosis aórtica severa. Y quiero hacer énfasis en que este punto está en el centro del algoritmo y es realmente el centro de todo, la evaluación del equipo multidisciplinario. Cuando nosotros tenemos un paciente que es candidato a reemplazo valvular, nosotros tenemos básicamente dos escenarios aparentemente claros en el momento. El paciente joven de menos de 75 años con un riesgo quirúrgico bajo, con un puntaje de STS o un Euroscore de menos de 4, que tiene una adversidad anatómica que no permite colocarle una TAVI. Si cumple estos 3 criterios, pues el camino es fácil, ¿no? Lo más probable es que se beneficie de un reemplazo valvular quirúrgico. Por el otro lado, el paciente de más de 75 años que tiene un riesgo quirúrgico muy alto y que tiene una factibilidad anatómica para TAVI. El escenario está también claro. Es muy probable que se beneficie de TAVI. Lo difícil y donde encajan la gran mayoría de pacientes es en esta zona intermedia, que es donde la decisión del Heart Team va a tener un papel fundamental. ¿Qué son las cosas que consideramos en el Heart Team? Todos estos factores que siempre tenemos que analizar en el momento de referir a un paciente para cirugía o para TAVI. Son algunos, no están todos, no es una lista que considera todos los factores, pero sí son los más comunes. Y están las características clínicas del paciente, están
cardiopatías concomitantes que requieren también corrección y factores anatómicos o del procedimiento. Entonces, como pueden ver, hay unos que inclinan la balanza hacia TAVI, como puede ser una mayor edad, una mayor fragilidad, una muy buena situación anatómica, es decir, una válvula trivalva con un buen anillo. Y a su vez hay otros factores que inclinan la balanza hacia cirugía, por ejemplo, otras cardiopatías que requieren una resolución quirúrgica, enfermedad coronaria que no es accesible mediante angioplastia coronaria, otras valvulopatías o una dilatación de la raíz de la aorta, que sin duda no la corrige la TAVI. Entonces, esto es un ejercicio que debería hacer el heart team. Hemos llegado al punto en el que ahora tenemos que enfrentar nuevos retos. La fuga paravalvular era algo relativamente común en los primeros implantes. Estábamos hablando de más del 10% de pacientes que quedaban con fugas paravalvulares moderadas o severas. Ahora con los nuevos dispositivos, estamos hablando ya de dispositivos de tercera generación, la tasa de fuga paravalvular está en menos del 1%. Y el otro inconveniente que hemos tenido que solventar es el marcapaso, la necesidad de colocar un marcapaso definitivo, porque estas válvulas, de ser más extensas, pueden comprimir, pueden lacerar el sistema de conducción y por lo tanto requerir un marcapaso temporal. Hemos bajado desde porcentajes que eran cercanos al 26, 28%, hasta porcentajes que son menores al 10%. Esto gracias, como les decía, a la práctica, a la técnica con la que se implantan y a la calidad de los dispositivos que han ido mejorando. Y esto ahora es el centro de investigación y expectativa en relación a TAVI. Como vamos tratando pacientes más jóvenes y con, por lo tanto, más expectativa de vida, ahora tenemos que ver si la válvula va a durar lo mismo que la expectativa de vida del paciente. En un paciente inoperable de alto riesgo de 85 a 90 años, pues ese no era hace 20 años un problema, porque la válvula iba a durar más que el paciente. Ahora vemos que los pacientes pueden durar más que la válvula. Y aquí les he traído un resumen de lo que tenemos hasta ahora. No es algo que esté todavía definido. Son apenas 8 años los que tenemos de seguimiento en los registros. Y el que más tiene de los estudios controlados aleatorizados tiene 8 años de seguimiento. Pero la gran mayoría está entre 5 y 6. Pero ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que la tasa de degeneración de la válvula implantada, hablamos de la primera generación de válvulas, está alrededor del 10-15%. Y en algunos casos llama la atención una tasa de degeneración valvular inferior al 5%. Es decir, parece que en el mismo rango de cirugía de implante valvular. Y en los estudios controlados, donde la calidad de la información es mucho mayor, vemos que inclusive la tasa de degeneración valvular es menor en los pacientes que reciben TAVI. Miren, por ejemplo, en el Notion, un 4.8% de degeneración valvular versus un 24% en cirugía. Entonces, realmente son unos resultados muy alentadores. Repito, no son concluyentes porque hay algunas cosas que tenemos que todavía normatizar. Por ejemplo, la definición de una degeneración valvular, que en algunos casos de cirugía no han sido bien establecidos. Y cuando nosotros consideramos la tasa de falla valvular, que incluye muerte por un problema valvular o la necesidad de una reintervención, estamos igual o menos que cirugía, a 8 años de seguimiento. Y les he querido traer el gráfico del estudio Notion, donde vemos que la tasa de degeneración valvular con TAVI es bastante menor que con cirugía. Y esto ha sido bueno porque cirugía también ha buscado cómo mejorar su técnica. El doctor Salazar nos va a contar qué es lo nuevo que ha traído cirugía, y eso también se lo debemos a TAVI, porque hizo que cirugía se esfuerce mucho más. Miren lo que pasa con las áreas valvulares a los 6 años de seguimiento.
Miren lo que pasa con los gradientes, se mantienen por debajo de 10 milímetros de mercurio. Entonces parece que es una terapia sostenible. Y finalmente, costos, algo que nos preocupa a todos, especialmente a países en desarrollo. Este es un estudio que se hizo en pacientes de bajo riesgo, porque el análisis de costo-efectividad en pacientes de alto riesgo está ya totalmente demostrado, eso no hay duda, inclusive en países de Latinoamérica es mucho más costo efectivo que la cirugía. Pero en pacientes de bajo riesgo, miren, estamos igual en costos, no hay una diferencia entre los dos métodos, cirugía versus TAVI. Lo que cambia es la distribución de los costos. El procedimiento de TAVI, como decía la doctora García, es mucho más caro porque la válvula en sí es cara. Pero los gastos relacionados no a procedimiento, los gastos de seguimiento, rehabilitación, medicación, complicaciones, son menores que los de cirugía. Los honorarios médicos son un poco menores en el caso de TAVI. Estamos hablando de un estudio hecho en Estados Unidos. Si nosotros vemos este desglose en diferentes grupos, vemos que es igual de costo efectivo en mujeres que en hombres, menores de 75, mayores de 75, en pacientes en clase funcional 1, 2, 3 o 4, y que en calidad de vida es mucho mejor TAVI. Hay un 96% de probabilidad de que TAVI sea el procedimiento dominante. En otro escenario totalmente distinto, como es Francia, también se hizo el mismo análisis costo-efectividad y se ve que los costos son mayores cuando se hace cirugía comparado con TAVI en pacientes de bajo riesgo. Y nosotros podemos hacer un análisis también de cuáles son los años de calidad de vida ganado. Y vemos que hay un incremento de 0.89 años, o casi un año, de calidad de vida ganado en relación a favor de TAVI comparado con cirugía. No tenemos nosotros, desgraciadamente, datos en Latinoamérica todavía en riesgo bajo, pero conforme hagamos más de este procedimiento sí lo vamos a tener. Como un dato adicional, quería comentarles que ahora se hace mucho énfasis en los riesgos de anticoagulación y cada vez menos personas quieren anticoagularse. Esta es una reciente publicación que demuestra que no es necesario ni siquiera doble terapia antiplaquetaria en pacientes con TAVI. Es decir, los pacientes podrían ir a su casa con un solo antiplaquetario, generalmente aspirina, y eso no aumenta el riesgo de eventos trombóticos y sí disminuye mucho el riesgo de eventos hemorrágicos. Entonces, esta es una información relativamente nueva que ya está contemplada en las guías del 2021. Para concluir, la TAVI es un método eficaz y seguro en todos los rangos de riesgo y ya no es un punto discriminante para decidir un paciente a qué terapia va. TAVI ha demostrado una rápida expansión, aumentando el rango de pacientes que reciben un cambio valvular aórtico a pesar de comorbilidades y edad avanzada. Es decir, ya debe haber muy pocos pacientes que no sean candidatos para reemplazo valvular. Al momento, la durabilidad de la TAVI a mediano y largo plazo es satisfactoria y al menos comparable con cirugía. La TAVI ha demostrado ser costo eficaz, inclusive en pacientes de bajo riesgo. Y, como les decía, se enfrenta a nuevos retos porque esta terapia se expande a pacientes más jóvenes con una expectativa de vida mucho mayor. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor López, bastante buena, bastante interesante. Y claro, bueno, ahora vamos a oír la siguiente parte, que es la otra postura con respecto a la intervención de la estenosis aórtica. ¿Qué pasa con cirugía? ¿Está vigente? El tema es, ¿se puede operar? Invito al doctor Marco Salazar. Doctor Salazar. Hola, buenas noches. Quería agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación y, por supuesto, yo voy a hablar acerca de los beneficios múltiples que tiene la cirugía. Voy a compartir mi pantalla con ustedes.
Solo quería saber si ustedes tienen ya visualizada mi presentación. Sí, doctor. Continúe, por favor. Muchas gracias. Bueno, la cirugía de la estenosis aórtica en el adulto mayor es una cirugía que ha sido estudiada desde hace muchísimos años, grandes series con resultados excelentes a corto, mediano y a largo plazo. A largo plazo estamos hablando de 10, 15, 20 años o más. Yo voy a presentar una serie de estudios realizados a lo largo del tiempo que demuestran la seguridad del procedimiento y los beneficios del mismo. Voy a comenzar con una serie, obviamente tenemos series desde los años 80, 90, 2000, pero para ser un poco más contemporáneos vamos a comenzar con una serie del 2010 en la que ustedes tienen aquí la identificación de los pacientes de alto riesgo. Y esta es una serie de 500 pacientes en la que ustedes van a ver aquí en el primer cuadro todas las variables preoperatorias que son muy diversas con un seguimiento a 10 años. Estas variables, si ustedes pueden ver aquí, son pacientes sumamente complicados, complejos, pacientes de alto riesgo. Y ustedes van a notar que en un resumen que yo pongo en el siguiente slide, estos son los factores más importantes que se encontraron que tienen incidencia en los resultados operatorios. La edad sobre 84 años, una fracción de eyección menos de 60%, una superficie corporal menos de 24, la función renal y la glucosa, que son dos factores sumamente importantes a tener en cuenta en el resultado de la cirugía. Tienen ustedes aquí un cuadro comparativo de pacientes de menos de 84 años y de más de 84 años con los factores importantes como la fracción de eyección menos del 60% y con el índice de masa corporal menos de 24, y son quienes tienen probablemente la mortalidad más alta. Ustedes tienen a 6 meses una mortalidad alta, pero a los 30 días una mortalidad aceptable de un 13%, que es muy importante también. Tienen ustedes aquí un resumen de la mortalidad a los 30 días. En este estudio tenemos, predicción de riesgo de mortalidad a los 30 días basados en el score del STS y el Euroscore. Pero sí quiero que hagan ustedes énfasis en mirar que el Euroscore es un score que sobreestima la mortalidad de riesgo. Tiene demasiado sobreestimación. Y en cambio, el STS es un score que no discrimina entre pacientes de bajo riesgo. De todas formas, en el estudio observado tienen ustedes una mortalidad en los pacientes de alto riesgo de un 11% y de bajo riesgo de un 5%. Por supuesto, la mortalidad a 30 días aumenta si es que nosotros tenemos que hacer un procedimiento combinado asociado, como es, por ejemplo, de revascularización coronaria. Estas son las curvas de supervivencia global a 1 y 5 años, y ustedes ven la diferencia entre los pacientes de alto y bajo riesgo. A 1 año, casi 84% de supervivencia, y a 5 años alrededor de un 60% en los pacientes de alto riesgo. Este es un resumen compartido de grandes series de reemplazo valvular aórtico en pacientes octogenarios. Y si se dan, si ustedes pueden observar la serie más grande abajo, de 1.100 pacientes, tenemos una mortalidad operatoria del 6.6%, una mortalidad baja, y una supervivencia de 89 y 69 años a corto y a mediano plazo. Es decir, los mejores resultados quirúrgicos, mientras más grandes son las series, más grandes del centro, más pacientes se hacen, menos mortalidad operatoria y la supervivencia es mucho mejor. Como conclusión de este estudio, simplemente se habla que en los octogenarios la cirugía valvular aórtica todavía es segura y es un beneficio, y es un procedimiento que produce beneficio para el paciente. Pacientes de alto riesgo, que son los octogenarios, están identificados por el score STS, que han hablado ustedes también, por el Euroscore, y los 3 factores más importantes de riesgo en este grupo son la edad, en los pacientes mayores de 84 años, los que tienen fracción de eyección menos del 60% y una supervivencia y una superficie corporal menos de 24. Y ya estamos hablando, y como vamos a hablar en adelante, por supuesto, igual que las presentaciones anteriores, vamos a hacer algunas comparaciones con la terapia que se viene ahora, que es la TAVI.
Siguiendo de forma cronológica, nosotros tenemos pacientes y series en las que ya se pone estrategias sobre cirugía de válvula aórtica en octogenarios, estrategias ya de tipo actual. Y vamos a darnos cuenta que ya comenzamos a comparar, este estudio es del 2013 en Japón, que la TAVI o la implantación de válvula transcatéter es una alternativa obviamente aceptable a la cirugía estándar de reemplazo valvular aórtico para los pacientes que son sintomáticos y que tienen estenosis aórtica severa, y en los que se percibe obviamente que pueden tener un alto riesgo de morbimortalidad. De todas maneras, como conclusión, como un respaldo grande a la cirugía, en este estudio se destaca que la cirugía de reemplazo valvular aórtico continúa siendo un tratamiento súper efectivo. Y aquí ya se comienza a hablar de las implicaciones o de las complicaciones relacionadas con la TAVI en cuanto a las complicaciones vasculares y al leak paravalvular que ya se mencionó en la charla anterior. Y esto nos da como resultado simplemente el tener que analizar y tomar una decisión importante, que es lo que va a recibir el paciente. Como conclusión de este estudio, tenemos que los resultados de la cirugía valvular aórtica son excelentes, con poca o baja morbimortalidad en los octogenarios, que es el motivo de esta charla, y que por supuesto la edad por sí misma no constituye una contraindicación para la cirugía. En este estudio, que es muy importante, ya tenemos que ver o estamos analizando los predictores de supervivencia, pero ya no solo de supervivencia global, sino una supervivencia funcional, que ya vamos a explicar de qué va el tema, y de readmisiones hospitalarias después del reemplazo valvular aórtico. Ustedes tienen aquí una curva de supervivencia en este estudio, en el que ya se compara los pacientes en los diferentes rangos de edad, y ustedes pueden ver ahí los resultados en los pacientes de 80 años, ¿sí? Al año alrededor de un 84% de supervivencia global, y a los 5 años alrededor del 60%. En estas dos curvas que yo les presento aquí, sobre la supervivencia, es un estudio, digamos, comparativo con la población en general, cuánto tiene de supervivencia o cómo va a sobrevivir la población en general, comparada con los pacientes octogenarios que van a ser sometidos a cirugía valvular aórtica. Y están comparados con dos grupos, hombres y mujeres. En los hombres, la supervivencia comparada con la supervivencia global general de la población es más o menos parecida, y en las mujeres decrece un poco más. Aquí tienen ustedes una curva de supervivencia de 10 años, pero ya haciendo una disgregación en lo que es la supervivencia global y la supervivencia funcional, sobre todo en los octogenarios. Y ya vamos a hablar de lo que es la supervivencia funcional. Y igualmente las curvas de readmisión. Las curvas de readmisión sobre a los 10 años en cirugía son excelentes. Ustedes pueden ver abajo los números, que son muy importantes, y sobre todo a los 10 años. En esto la cirugía tiene estudios no solo a 10 años, sino a 12 y a 15 años. Como conclusiones de este estudio, que es bastante grande, tenemos que los pacientes mayores de 80 años están asociados o se conoce que van a tener una larga supervivencia a largo plazo, sí, y que está esto en comparación con la edad natural o con la supervivencia natural de la vida de la población en general. Y van a tener, de lo que ya vamos a hablar más, una aceptable supervivencia funcional, y vamos a tener un porcentaje grande de estar libre de eventos, sobre todo en rehospitalizaciones. Avanzando un poco más, porque tenemos mucha información, en este estudio ya
empezamos a hablar sobre la calidad de vida de los octogenarios que van a operarse con estenosis aórtica severa. Este estudio simplemente concluye que los octogenarios con estenosis aórtica severa, la cirugía cardíaca tiene una aceptable mortalidad. Y ya hablamos aquí que la cirugía de válvula aórtica mejora en los octogenarios la calidad de vida en términos físicos y mentales. Vamos a tener unos estudios más que van a corroborar todo esto. Es decir, ya entra términos nuevos en cuanto a lo que es la calidad de vida, porque no solo es física, sino que también tiene que ser mental. Me imagino que en la siguiente charla van a hablar al respecto. Siguiendo de forma cronológica, tenemos que en la adultez o en la ancianidad, este estudio dice que es todavía una excelente opción el reemplazo valvular aórtico por cirugía. Ya hemos hablado de la supervivencia a largo plazo, morbimortalidad, pero también tenemos que ahora ver qué es lo que pasa con la calidad de vida en estos pacientes. Y tenemos una buena cantidad de estudios en los que demuestran una baja morbimortalidad, ustedes tienen ahí, con las complicaciones concernientes. Y esto es súper importante que yo quería enseñarles a ustedes. Después de una cirugía de válvula aórtica en octogenarios, tenemos un score de 5 dimensiones para calificar la calidad de vida de los pacientes después de cirugía de válvula aórtica. Ustedes tienen en el gráfico 1 los pacientes que no tienen problemas y 4 los pacientes que tienen severos problemas. Pero la calidad de vida ya se valora en cuanto a la movilidad de los pacientes, al autocuidado que tienen los pacientes, si es que los pacientes después terminan haciendo sus actividades usuales, si tienen disconfort o no por dolor, y sobre todo algo muy importante que es el estado de ánimo. Y ustedes ven los resultados después de la cirugía, son muy alentadores en el paciente octogenario después de cirugía cardíaca. Como conclusión de este estudio, dice que la mortalidad después de cirugía cardíaca puede ser mantenida en bajos niveles, especialmente en centros de alto volumen, inclusive en la ancianidad o en la adultez. Entonces, el mensaje de este estudio es simplemente que la cirugía de válvula aórtica obviamente tiene que hacerse en centros donde se tiene gran volumen y gran experiencia, que la mayoría de estos pacientes se quedan con un muy buen estado funcional y con una calidad de vida estupenda. Y aquí ya se promueve o se dice que la cirugía valvular aórtica no debe ser retenida en bases únicamente a la edad, sino todo el resto de características de cada paciente que ya vamos a hablar en unos minutos. Obviamente ya se ha hablado sobre las guías. En las guías no tenemos una evidencia 1B, 1A, esto ya tenemos. Esta parte es muy importante para decidir qué es lo que vamos a hacer con un paciente. El impacto clínico que tiene el Heart Team o el equipo multidisciplinario en los resultados de la cirugía de reemplazo de válvula aórtica entre los octogenarios. Ya en las charlas anteriores vieron ustedes lo que es el Heart Team, los componentes y todo esto. Lo que voy a enfatizar en este estudio que al final, en un análisis de score de propensidad, se decidió en dos grupos, unos que fueron evaluados por el Heart Team y otro grupo que fueron a cirugía no evaluados por el Heart Team. Y obviamente ustedes tienen ya la condensación de los resultados en los que dice que la mortalidad hospitalaria en este estudio fue 0%, que es estupendamente buena en los pacientes evaluados por el Heart Team que fueron a cirugías y un 6% en el grupo de quienes no fueron evaluados por el Heart Team. Y obviamente algunas de otras características, la estancia hospitalaria en unidad de cuidados intensivos, el stroke, el bajo gasto cardíaco, el sangrado, la neumonía y la ventilación prolongada también fueron favorables en el grupo que fue valorado por el grupo multidisciplinario. Entonces, ¿qué implicación tiene esta? Simplemente que el grupo multidisciplinario, en el momento en que valora a un paciente, suponemos y tenemos evidencia que los resultados de la cirugía de válvula aórtica son mucho mejores. Aquí tienen ustedes una tabla con el score pareado de propensidad para
comparar todas las variables y las covariables de estos pacientes. Si ustedes pueden ver en el grupo de Heart Team y de No Heart Team, estos pacientes son pacientes sumamente complejos, son pacientes de alto riesgo y tienen ustedes ahí los resultados a favor de la evaluación siempre hecha por el Heart Team. Ustedes tienen aquí esta curva que es muy importante ver del riesgo cardiovascular comparado los pacientes evaluados por el grupo multidisciplinario y no evaluados, pero en este aspecto no hubo una diferencia significativa. Igual en cuanto a las readmisiones, no había una diferencia significativa como con los otros parámetros que ustedes acaban de escuchar. De todas maneras, como conclusión en este estudio, nos dice que entre los pacientes que más de 80 años o más de edad que fueron a cirugía, la presencia de un Heart Team, de una evaluación del Heart Team de un equipo multidisciplinario está asociada obviamente con una mejora de los resultados hospitalarios que en los pacientes comparados en los que no tuvieron evaluación multidisciplinaria. De todas formas, para nosotros la cirugía de válvula aórtica sigue siendo un procedimiento efectivo, seguro, que ya nosotros, la cirugía tiene ya resultados de morbimortalidad a largo plazo, con baja morbimortalidad. La supervivencia es igual y es comparable a la expectativa de vida natural de la población en general, que eso también es muy bueno. Una aceptable supervivencia funcional, una baja incidencia de rehospitalización. Ya vimos que mejora la calidad de vida en términos física y mental, sobre todo esta parte mental que es muy importante para los pacientes. La mortalidad es baja, sobre todo en centros experimentados o que hacen un alto volumen de cirugías. Obviamente mejora el grado funcional. Una cosa importante que ya mencionaron los colegas, que la edad por sí misma no es una contraindicación para cirugía, sino que habrá que hacer un análisis individual de cada paciente y como corolario, obviamente, la evaluación del equipo multidisciplinario es indispensable para llevar a un paciente o no a cirugía. Esto es lo que yo quería comentarles en favor de la cirugía. Muchísimas gracias. Agradezco la intervención del doctor Salazar. Y finalmente, y no menos importante, tal vez uno de los temas que todos los médicos clínicos nos hacemos siempre, la pregunta, ¿no? ¿Es la edad un impedimento para intervenir a un paciente con una enfermedad de válvula aórtica, con estenosis de válvula aórtica? Nos va a sacar de esta duda el doctor Paul Correa. Doctor Correa, invitamos al poder. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Sainz. Saludos cordiales a toda la audiencia. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación a participar en el simposio Estenosis Aórtica en el Adulto Mayor. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes estos minutos. El objetivo de mi participación es responder a la pregunta: ¿la edad es un impedimento para intervenir? Y para responder a esta interrogante, en primer lugar, es importante conocer que existen diferentes tipos de edad. Existe una edad cronológica, una edad biológica, la edad psicológica y una edad social. La edad cronológica, por su parte, no es más que la cantidad de años que tiene un individuo a partir de su nacimiento, mientras que la edad biológica está dada por el acúmulo de daños tisulares y orgánicos, principalmente generados por la presencia de estilos de vida nocivos y el acúmulo de enfermedades a lo largo de la vida. De aquí es importante comprender que el envejecimiento es un proceso heterogéneo. No todos envejecemos igual. Por ejemplo, una persona de 30 años con múltiples comorbilidades puede tener el mismo pronóstico vital que una persona de 90. En ese sentido, pues la edad cronológica nada más se convierte en un constructo social y pues por ese motivo muy subjetivo de tomar en cuenta a la hora de toma de decisiones clínicas. A pesar de esto, en la mayoría de escenarios de la medicina en general, y en este caso específico, en el caso de la estenosis aórtica,
La edad continúa siendo una de las variables más importantes que se toma en cuenta a la hora de toma de decisiones. Podemos observar en los resultados del estudio Observant, en donde se pretendía establecer los factores con mayor influencia a la hora de decantarse por la cirugía de cambio valvular o el TAVI, y observamos que pues es la edad, como les comento, uno de los principales, una de las, o si no la principal variable a tomar en cuenta. Otro de los parámetros importantes para tomar en cuenta y en los que se basa la toma de decisiones clínicas es la estratificación de riesgos a través de la determinación del Euroscore y del score STS. Sin embargo, es importante recordar que varios estudios han demostrado que la capacidad de rendimiento predictivo tanto del Euroscore como del STS disminuyen en los adultos mayores. Podemos observar que tanto la sensibilidad y especificidad del Euroscore y del STS disminuyen en los pacientes adultos mayores si tomamos en cuenta cuando estos scores se aplican en pacientes más jóvenes. Estos estudios también nos indican que el impacto de la predicción de los scores de riesgo está dado fundamentalmente por la edad cronológica. Es por esto que disminuyen su rendimiento en los adultos mayores y específicamente en los pacientes mayores de 80 años. Este estudio en particular demostró que a pesar del porcentaje de riesgo que evaluaron los scores, los pacientes octogenarios específicamente fueron seleccionados para TAVI. Es por eso que en la actualidad los esfuerzos se centran en establecer parámetros de mayor objetividad a la hora de valorar a los adultos mayores. Uno de ellos, quizás el más importante, es determinar la presencia de fragilidad en estos pacientes. La fragilidad es un síndrome geriátrico que se caracteriza por la disminución de las reservas funcionales, disminución de la reserva fisiológica de un adulto mayor y que le impide responder de una manera adecuada ante agentes estresores. Observamos en esta gráfica, por ejemplo, que un paciente adulto mayor independiente, es decir, con adecuada funcionalidad, cuando es sometido a un proceso de estrés, disminuye levemente su funcionalidad, tarda menos tiempo en recuperarse y finalmente regresa a su estado basal de funcionalidad. No es así, en cambio, un paciente con mayor grado de fragilidad, que sea dependiente, en quien cuando es sometido a un proceso de estrés, su funcionalidad disminuye de manera importante, tarda mucho más tiempo en recuperarse y finalmente no llega a su estado funcional basal, sino a un peor estado funcional. La valoración de la fragilidad en los pacientes adultos mayores con estenosis aórtica es fundamental. La prevalencia es cerca del 40% y se ha llegado a establecer que la fragilidad tiene una relación directa con el estado nutricional y con la presencia de comorbilidades, y se ha relacionado de manera indirecta con la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante establecer la presencia o no de fragilidad en los pacientes adultos mayores con estenosis aórtica? Porque nos permite establecer, como hemos comentado, con mayor objetividad pronóstico en este tipo de pacientes. Existen diversas escalas para valorar fragilidad. De manera particular, en el estudio Frailty ABR, se ha llegado a establecer que el score EFT, el Essential Frailty Toolset, fue el que mejor rendimiento predictivo tuvo. Es un estudio realizado en pacientes adultos mayores con el diagnóstico de estenosis aórtica severa. Se intentó determinar fragilidad con todas estas escalas, pero fue el EFT el que tuvo mejor rendimiento, ¿sí? Mejor sensibilidad y especificidad a la hora de predecir mortalidad y en comparación al resto de las escalas. El score EFT es una herramienta de valoración relativamente sencilla,
consta de 4 parámetros. El primer parámetro a valorar es la funcionalidad, a través de pedirle al paciente que se levante 5 veces de una silla. Si logra realizar esta actividad en menos de 15 segundos, se le asigna 0 puntos. Si consigue hacer la actividad en más de 15 segundos, se le asigna 1 punto. Y si es incapaz de realizar esta actividad, 2 puntos. El siguiente parámetro a evaluar es el estado cognitivo del paciente. Si es que no tiene deterioro cognitivo, son 0 puntos. Y si es que tiene deterioro cognitivo, esto determinado a través de la valoración por un Mini-Mental Test, se le asigna 1 punto. Los siguientes parámetros son laboratoriales. Se utiliza la hemoglobina de acuerdo al género. Y el último parámetro es el nivel de albúmina. El puntaje de este score va desde los 0 hasta los 5 puntos. 0 puntos los pacientes que no tienen fragilidad, es decir, una adecuada funcionalidad, y 5 puntos los pacientes con mayor grado de fragilidad. Podemos observar que se correlaciona con la predicción de mortalidad a 1 año después de TAVI y después de cirugía de cambio de válvula aórtica. Los pacientes con menor grado de fragilidad o sin fragilidad tuvieron una mortalidad del 6% 1 año después de TAVI y 3% 1 año después de la cirugía de cambio de válvula aórtica. Podemos observar que a medida que incrementa el puntaje en el score, sucede lo mismo en la probabilidad de mortalidad a 1 año. Los pacientes con mayor grado de fragilidad, es decir, aquellos que obtuvieron 5 puntos, tuvieron un riesgo de mortalidad a 1 año del 65% después de TAVI y del 50% después de cirugía de cambio de válvula aórtica. Este es otro estudio en donde demuestra de la misma manera que la fragilidad es de fundamental importancia en la valoración de estos pacientes, incluso para establecer pronóstico, ¿no? Podemos observar que en este estudio se tomaron en cuenta la anemia, la hipoalbuminemia y la disminución en la velocidad de la marcha. Y como pueden observar, aquellos pacientes que cumplieron estos 3 criterios de fragilidad, tuvieron una incidencia acumulada de mortalidad mayor en comparación a aquellos que no tenían fragilidad valorado por estas variables, y también comparado con aquellos pacientes que nada más cumplieron 1 o 2 criterios. Esto después de 1 año de intervención, 1 año después de TAVI. Como se había comentado previamente, la valoración del estado cognitivo también es muy importante, ya que nos permite también predecir pronóstico después de la intervención en estos pacientes. Observamos que los pacientes que tuvieron menores puntajes en el Mini-Mental Test tuvieron mayor probabilidad de pobres resultados después del intervencionismo. Como hemos comentado, la fragilidad es un parámetro de valoración objetivo que permite establecer trayectorias en relación también a la funcionalidad. Podemos observar que en este estudio se estableció la presencia o no de fragilidad previo a TAVI. Los pacientes que tenían mejor funcionalidad, es decir, menor grado de fragilidad, tuvieron mejor trayectoria, mejor evolución después de 1 año de la intervención. Podemos observar que incluso mejoraron su estado de funcionalidad comparándolos con su basal. Pero aquellos pacientes que tuvieron mayor grado de fragilidad, es decir, menor funcionalidad, y después del intervencionismo, en lugar de mantener o mejorar su funcionalidad, disminuyó ostensiblemente, como podemos observar aquí, y tuvieron, por tanto, trayectorias catalogadas como pobres y muy pobres. Una vez más, al revisar las guías clínicas, pues, en la guía de valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2021, nos indica que las características clínicas, ¿no?, a tomar en cuenta para la toma de decisiones siguen siendo la estratificación de los riesgos y la edad cronológica. Se está incluyendo, pues, ya los niveles de fragilidad. En el algoritmo podemos observar que aquellos pacientes con estenosis aórtica severa y que son sintomáticos, después de la valoración de sus comorbilidades
y del grado de fragilidad. Aquellos que tuvieron mucha fragilidad y muchas comorbilidades, pues se les seleccionó para manejo clínico y también pensar en el manejo por parte de cuidados paliativos. Al seguir el algoritmo podemos observar que sí, que es la edad, ¿no?, y la estratificación de los riesgos a través del Euroscore y del ESTS lo que permite la elección de uno u otro tratamiento. Sin embargo, la propia guía expone que la edad es un parámetro subjetivo, es un parámetro arbitrario, es decir, los 75, menores de 75 años o mayores de 75 años es nada más por poner un número. Es el Heart Team, como se ha estado comentando, quien debe, después de un análisis exhaustivo de todas las características del paciente, tomar la decisión de cuál va a ser el procedimiento a seguir en cada paciente. A manera de conclusiones, pues la edad es el parámetro más valorado al momento de la toma de decisiones aún. Sin embargo, la edad cronológica es un parámetro subjetivo de valoración, por tanto, no es un impedimento por sí solo para la intervención. Es importante recordar que los scores de riesgo disminuyen su rendimiento en los pacientes adultos mayores, específicamente en los octogenarios. Por tanto, la identificación e inclusión de la fragilidad en la valoración clínica mejora la estratificación de riesgos y permite intervenciones oportunas antes y después del procedimiento. Finalmente, es necesaria una valoración holística y multidisciplinar para direccionar de manera apropiada el manejo de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer la intervención de cada uno de nuestros palestrantes. Les invito a que prendan sus cámaras y sus micrófonos porque vamos a hacer alguna ronda de preguntas. Realmente ha sido muy interesante. Los temas han sido totalmente apasionantes. Entonces, vamos a comenzar con algunas preguntas. Dice aquí, buenas noches. Una consulta en la práctica diaria y apegada a la realidad del Ecuador. Esto va para el doctor Salazar. ¿Cuál es la mejor válvula, mecánica o biológica? Gracias. Si estamos hablando de nuestro tema ahora es octogenarios. Obviamente, octogenarios, nosotros vamos a poner una válvula biológica. Sí, si fueran pacientes jóvenes, obviamente diría una mecánica. Entonces, todo depende del análisis clínico, multidisciplinario, individual de cada paciente. Y así tenemos que tomar las decisiones. Pero obviamente, si estamos hablando de octogenarios, pacientes que operamos que tienen 80, 85, 84, tenemos pacientes de 87, 88 años operados, se va a escoger una válvula biológica, por supuesto. Correcto. Una pregunta, por favor, para el doctor López. ¿Por qué, a pesar de que se ha demostrado, y vimos una slide bastante interesante sobre los costos efectivos prácticamente similares con la cirugía, ¿por qué nos ha costado tanto elegir el TAVI en nuestro medio? Muchas gracias. Es un problema que nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Primero, ha sido un tratamiento que está emergente, ¿no? No es el tratamiento al que estamos acostumbrados, entonces hay que romper ese paradigma. Y segundo, es el análisis costo-efectivo que todavía no ha llegado a los organismos que tienen que arreglar eso, instituciones de salud pública, seguros privados, donde todavía no se ha hecho consciente esta terapia que resulta ser quizás más costosa a corto plazo, pero mucho más costo eficaz a mediano y largo plazo. Porque al parecer tenemos que invertir un costo importante en el procedimiento. Estamos hablando de 38, 40 mil dólares, que es algo muy similar a lo que pasa en Estados Unidos. Pero esos beneficios económicos los vamos a cosechar en los próximos 6 meses, porque es un paciente que retorna mucho más rápidamente a sus labores, tiene menos ausentismo laboral, tiene una capacidad de laborar mucho mayor, no tiene que someterse a una rehabilitación ni a medicación posterior. Entonces, si hacemos el análisis de todo eso, realmente a largo plazo es igual o más rentable, pero es un proceso.
Perfecto. Para el doctor Correa, ¿existe algún límite superior de edad en el cual nosotros debamos decir aquí pare, independiente del test de fragilidad que hemos tenido, para los pacientes que necesiten o no hacerse una intervención, ya sea por TAVI o por cirugía? Porque puede ser que, como usted dijo, ¿no? Existen pacientes que tienen menores de edades y pueden tener un test bajo, pero por sobre todo los pacientes que tienen edades mucho más avanzadas, ¿existe algún límite de la edad para lo que nosotros podamos hacer alguna indicación de algún intervencionismo? Me refiero al lado superior. Gracias por la pregunta. La verdad es que, como les había comentado, la edad cronológica es un parámetro arbitrario. La edad, el límite de edad, la pone el médico y el heart team que está evaluando al paciente. Siempre es un parámetro arbitrario, un parámetro subjetivo y en el que no podríamos basarnos para tomar decisiones. Es fundamental la valoración a través de parámetros que nos permitan tener mayor objetividad. Entonces, si específicamente vamos por un número, por una edad, la verdad es que no existe y no se recomienda en realidad. Es la valoración holística, la valoración integral, la que permite las tomas de decisiones clínicas terapéuticas adecuadas. Perfecto, gracias. Doctora García, aquí nos preguntan si es que hay algún cambio en el 2022 sobre el algoritmo de estenosis aórtica. Pregunta puntual. Estás muteada, Alejandro. No se te escucha. No te escuchamos, no te escuchamos. Bueno, hasta que se arregle tu audio, le voy a preguntar al doctor Salazar si es que te pregunta Marquito si es que existe o cuál es la mortalidad quirúrgica en nuestro medio sobre el cambio quirúrgico de valvular aórtico. ¿Hay algún dato sobre esto? No tenemos un dato específico sobre esto, pero la mortalidad en las convenciones que nosotros hablamos de cirugía y todo esto va a llegar entre el 1 y el 3%, es una mortalidad baja, incluido yo diría que en octogenarios, pero obviamente estamos hablando de pacientes que tienen que ser analizados porque pacientes de mucho más riesgo o con cirugías combinadas, la mortalidad va a ser más alta. Pero seguimos teniendo una mortalidad de alrededor de un 4%, menos de un 4%, que es bastante buena y aceptable comparativamente con las series grandes o con otros sitios. Es decir, todavía constituye la cirugía una cirugía segura, a pesar de la fragilidad de ser octogenarios. No sé si se arregló. Espero que sí. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Ahí sí. Ya más tiempo Perdón, para pensar la pregunta. No, bueno, en cuanto al algoritmo, si es que nosotros evaluamos las guías de valvulopatías de la Sociedad Americana y Europea desde 2017, el único cambio en sí del algoritmo es la edad. Como ustedes pueden ver, ahora ya se presenta ahí con menores de 75 y más de 75 años en cuanto a la guía de enfermedad valvular de la Sociedad Europea. De ahí el algoritmo en cuanto a diagnóstico para definir los subtipos, digamos, de estenosis aórtica y el tratamiento. También hace un poquito más de énfasis en TAVI o reemplazo valvular aórtico convencional. Y sí se denota que hay más tendencia a TAVI en pacientes adultos mayores, ¿no? De 75 años. Claro que sí hay que reforzar tanto los dos criterios, intervencionista y quirúrgico, como los doctores López y Salazar ya han expuesto, y obviamente evaluando la parte de fragilidad y expectativa de vida para la mejor decisión. Porque puede ser que sí tengamos pacientes adultos mayores que sean buenos candidatos para cirugía convencional. Entonces, y pues para intervencionismo, obviamente, tal vez sea el mayor grupo de pacientes, que incluso esa es la tendencia a nivel mundial. Excelente. Bueno, esta pregunta va para todos, pero especialmente para los dos intervencionistas. ¿Qué importancia tiene el postintervencionismo y el postoperatorio de los pacientes que se realizan cirugía e intervencionismo?
Miren que por nuestro medio muchos de nuestros pacientes van a hacer su postoperatorio en la terapia intensiva general. ¿Haría la diferencia tener una terapia intensiva, un cardio intensivo o una unidad especializada para que los pacientes se recuperen? De pronto esto está faltando en nuestras unidades hospitalarias. No sé quién quiere responder esa pregunta. Si me permiten, esa es una pregunta muy interesante y muy importante. En todas partes, y al decir en todas partes de Sudamérica, Norteamérica, Europa y todo esto, en todos los sitios, las terapias intensivas donde van los pacientes, sea post-TAVI o cirugía, son terapias intensivas manejadas por expertos en cardiología clínica y en cuidado postoperatorio de cirugía cardíaca. No son unidades de cuidados intensivos generales como es la tendencia aquí. Son especialistas que saben mucho de insuficiencia. Te quedaste Totalmente de acuerdo, Oliver. te muteaste, Marquito, no sé qué pasó. No sé, a ver, sí, estamos sin audio ahí. ¿Aló? Ahora sí, Sí. está perfecto, sí. ¿No me escucharon los del inicio? La última parte no. No, sí te escuchamos una Bueno, parte que es importante que todos los ya, países. lo que yo decía es que las unidades de cuidados intensivos tienen que ser especializadas. En todo lado son profesionales especializados en postoperatorio, sea para intervencionismo o para cirugía cardíaca. No son terapias intensivas generales, ¿sí? El manejo es muy importante, tanto en el intervencionismo como en el postoperatorio de la cirugía convencional, porque de eso va a depender también el excelente resultado de cualquiera de los procedimientos. Y la gente se especializa en insuficiencia cardíaca, en valvulopatías, en coronarias, en todas las ramas de lo que tú quieras, en trasplante y todo, pero es gente que es súper especializada en esto y esto es lo que nosotros no tenemos aquí. Todos o la gran mayoría nos hemos formado fuera y nosotros vemos que los pacientes en el postoperatorio son manejados por especialistas o subespecialistas, nunca van a una terapia intensiva general. El cuidado es completamente diferente y ese puede ser también un motivo por el cual a veces podemos tener resultados que no son satisfactorios o que los resultados tempranamente no son satisfactorios y que a largo plazo, a mediano plazo, pues van mejorando. Esa es la larga estancia de los pacientes en terapia intensiva. Ustedes vieron en uno de los últimos gráficos que es importantísimo una baja estancia en la unidad de cuidados intensivos para cualquiera de los procedimientos. Perfecto. ¿Y en el caso del TAVI, hay alguna diferencia tal vez? Sí, hay mucha diferencia cuando el paciente va a una unidad de cuidados coronarios o una unidad de terapia de recuperación cardíaca que cuando va a una unidad de cuidados generales. Quizás la repercusión que tiene no es tanta como la del paciente posoperado, porque la estancia es mayor en el paciente operado y el grado de vigilancia que requiere el paciente que va después de una cirugía de corazón es muchísimo mayor. Pero desde luego que los resultados se ven a favor de una terapia de recuperación especializada. Así es. Perfecto. Una pregunta más, por favor, para el doctor Correa. ¿Qué cuidados de postintervencionismo y postoperatorio deberíamos tener con los pacientes de intervención en adulto mayor que sean de edades avanzadas? ¿Hay algún cuidado en especial? ¿Es necesario que el geriatra esté al frente, el cardiólogo, un equipo de trabajo? Sin lugar a dudas, es fundamental la valoración constante del paciente previo al procedimiento y después del mismo. Los pacientes adultos mayores, como había indicado en la gráfica de fragilidad, el intervencionismo, la cirugía sería un proceso de estrés y ese proceso de estrés podría ocasionar, entre otras muchas cosas, otro de los síndromes geriátricos que se ven de manera muy común, que es el síndrome confusional agudo, el delirium, ¿no? Por el mismo proceso de estrés, por complicaciones después del procedimiento, por procesos infecciosos, por cosas tan elementales como el hecho de estar en un lugar que no es conocido por él, en el hospital,
Todos estos elementos deben ser evaluados en contexto para disminuir el riesgo de desarrollo, por ejemplo, de delirium, y pues en eso la presencia de geriatría, y en este caso ya de manera específica cardiología geriátrica, es fundamental. Perfecto. Bueno, vamos a dar por concluido, ha sido con esta frase de un médico que nos dice, atrayente tema que siempre convoca la actualización, sobre todo para nosotros los cirujanos cardíacos, tanto en el diagnóstico, severidad, como la decisión de cirugía o TAVI. Yo creo que no solo para los cirujanos, eso es para todos nosotros, somos clínicos, intervencionistas, otras especialidades que constituyen a los pacientes cardíacos. Que muchas veces nosotros tenemos miedo, ¿no? Por los pacientes que son adultos mayores, y la iniciativa justamente de hacer este webinar era dar ese paso a no dejar de lado a nuestros pacientes adultos mayores. La expectativa de vida va creciendo, las técnicas van creciendo, la cirugía va creciendo y los cuidados clínicos van creciendo. Ahora dependerá de nosotros tomar las decisiones correctas y adecuadas para que nosotros podamos llevar a cabo la mejor sobrevida y la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Quiero agradecer específicamente a cada uno de ustedes. Gracias por su intervención. Ha sido realmente un evento de alta nivel científico. Y quiero agradecer también a la audiencia, que ha sido muy buena con las preguntas que nos ha hecho. Algunas preguntas se nos han quedado aquí, las debemos de hacer llegar nosotros con las respuestas con nuestros especialistas, ¿no? E invitarles a los próximos webinars que hemos de tener a futuro con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Que tengan todos una muy buena noche. Gracias, mis queridos compañeros y colegas. Una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Chao.